Aire, visitante. Estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento por la intensa y fascinante historia de la Grecia clásica. Vas a sumergirte en el mundo creado para Assassin's Creed Odyssey a conciencia y con todo lujo de detalles, que podrás explorar con absoluta libertad y a tu ritmo, sin peligros ni límites de tiempo. Puedes realizar muchas visitas guiadas con la compañía de eminencias de la historia y la arqueología. Por el camino, conversarás con algunos de los personajes históricos más célebres de la Hélade. La Grecia clásica que vas a explorar estaba en la cima de su gloria. Este periodo es sinónimo de grandes logros tanto en el plano físico como en el intelectual. Hay maravillas arquitectónicas que aún hoy decoran estos paisajes, y sus vertiginosos avances en filosofía, sistemas políticos y arte todavía ejercen una profunda influencia en la sociedad moderna. Te damos la bienvenida a la visita y esperamos que disfrutes de la riqueza y el brillo de la antigua Grecia. Saludos, errante. Quiero que conozcas la Acrópolis, la joya más refulgente de Atenas. Me llamo Aspasia y, aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. En mi opinión, la Acrópolis es de los sitios más grandiosos de Grecia, si no el más grandioso. Aunque considerando que fue proyectada por Pericles, mi pareja, puede que sea un poco parcial. La Acrópolis de Atenas es un bastión de arte y cultura digno de los propios dioses. Dentro de esta ciudadela encontrarás importantes edificios sagrados y algunas de las obras de arte más magníficas de toda Grecia. La visita promete ser muy iluminadora. Cuando termines, ven a buscarme para comentar todo lo que hayas visto. De momento, hasta luego. La Acrópolis experimentó muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca, fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el período micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C., pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis un aura sagrada y se la consideraba el corazón religioso de Atenas. El templo de Atenea Nike
se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C., pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la Guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea Nike significa más o menos Atenea victoriosa, y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados. La Acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que la Acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un período especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero. Con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata del Aurión, Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre, como el escultor Fidias y de los arquitectos Ictino y Calícrates. Juntos, levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los Propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la Acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Detrás de los Propileos estaba la gigantesca estatua de Atenea Promachos, Atenea, la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo. Fue erigida por el artista Fidias a mediados del siglo V. Según una inscripción, tardó en construirse 9 años. Con sus 10 metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían ver su yelmo y la punta de su lanza desde el Cabo Sunión, a 60 kilómetros.
Los grabados del escudo de la estatua fueron hechos por el cincelador Mies. Las arreforias eran niñas entre los 7 y los 11 años que se encargaban de determinados ritos especiales. La Asamblea de Ciudadanos escogía al azar a 4 niñas, 2 de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus para servir ese año como arreforias. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis, tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Panateneas, fiesta celebrada en su honor. El Erecteón era un templo atípico. No solo estaba dedicado a Atenea Polias, también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividida. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y a Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de las Cariátides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel.
El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos Calícrates e Itino como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas. Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las Panateneas. La cámara interior, o cella del Partenón, albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua criselefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la cella contenía una piscina y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua.
El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Este tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata acuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón la totalidad del tesoro de la Liga de Delos el año 454 a.C. Este sería el gran testamento del poder de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes: la Demosia, que pertenecía a la ciudad, y la Hiera Cremata, que estaba dedicada a la diosa y que solo se usaba con fines religiosos. ¿Qué te ha parecido entonces la Acrópolis? La verdad es que es imponente, ¿a que sí? Un santuario sagrado y un hito arquitectónico. Todo en uno. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. ¿Te ves con recursos para responder a mis preguntas? Muy bien. Veamos cuánto sabes. ¿Qué deidades lucharon por el patrocinio de Atenas? ¿Qué deidades lucharon por el patrocinio de Atenas? No exactamente, aunque Atenea y Ares sí que se enfrentaron en la guerra de Troya. La primera apoyando a Grecia y su hermano a los troyanos. Correcto. Poseidón y Atenea pelearon por el patrocinio de Atenas. La pista sobre quién ganó está en el nombre de la ciudad. A por la siguiente pregunta. ¿Quién esculpió la estatua de Atenea del Partenón? Correcto. El famoso escultor Fidias hizo la estatua, que está considerada una de sus obras maestras. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué rey yacía supuestamente bajo el pórtico de las Cariátides? Efectivamente, Cécrope era el mítico primer rey de Atenas, y dicen que su tumba estaba bajo el Erectión. Veo que conoces muy bien este sitio. Bien hecho, errante. Como quieras. Con suerte nos volveremos a ver pronto.
¿Eh? ¡Tío!
Αδύνατον εστί. Επικαλούμε σε, Μάταρ, θολιώνουμε, πυρήτωνε και τελετάρτα. Τι λαμβάνει η χώρα. Αλόκοτον τα μάλα.
Errante, quiero enseñarte uno de los lugares más prestigiosos de Grecia, el teatro. Te daría mi opinión, pero es mejor que los actores hablen por sí mismos. El teatro es donde se reunía el público para ver obras. Se consideraba la forma de arte más elevada de Grecia, y hay gente que veía en el teatro un símbolo de perfecta armonía entre el mundo mortal y lo divino. Cuando te aburras de disfrutar con los sentidos, ven a verme y seguiremos hablando. Hasta luego, errante. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dioniso. Entre el 536 y el 533 a.C., quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., teatro y democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas y en ocasiones lograba influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Platón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Los certámenes de teatro se celebraban en el santuario del Dioniso Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dioniso era el hijo de Zeus y de una mortal llamada Sémele. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Sémele, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Sémele fue trágicamente abatida por el rayo, pero Zeus se las ingenió para salvar a su hijo nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dioniso significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dioniso y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Leneas o las Grandes Dionisias. Con estilo.
En Atenas se celebraban 3 festivales en honor a Dioniso con representaciones teatrales: las Dionisias rurales, las Leneas y las grandes Dionisias. En las Dionisias rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisíaca. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismo de fe. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas obscenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la faloforia, continuaban con competiciones de ditirambo y terminaban con certámenes de teatro sagrados. En Atenas, el arconte, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros 12 magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los coregos, ricos ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. 2 días antes de empezar el festival se celebraba el proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban de lleno con la procesión hasta el templo del dios, seguida por sacrificios y un simposio. Los 2 días siguientes se centraban en los concursos de ditirambo, mientras que los 4 últimos se dedicaban al teatro. 10 jueces, escogidos de forma aleatoria por el arconte, decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna y el ganador se elegía sacando al azar 5 de ellos. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de 4. Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la esquené, una estructura que servía de camerino antes de salir al proscenio o escenario. La esquené podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa llamada mechané, que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado. Para las tragedias se ataviaban con magníficos ropajes, mientras que en las comedias los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad.
La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular en la que actuaba el coro. Se celebraban ritos religiosos y, se cree, se actuaba. Hombres disfrazados con máscaras formaban los coros. Cualquier ciudadano ateniense podía ser un coreuta, siempre que fuese escogido por el director. El coro también hacía las funciones de telón, puesto que su entrada y salida marcaban el comienzo y el fin de la obra respectivamente. En cada obra se creaban máscaras y vestuario nuevos para el coro, a menudo igual de impresionantes y elaborados que los de los actores. En las comedias de Aristófanes, por ejemplo, el coro se disfrazaba de avispas, ranas, pájaros, nubes o islas. En una de sus obras, Los Caballeros, unos cabalgaban sobre otros vestidos de caballo. En el Teatro de Atenas, el espacio para las representaciones, cabían 17.000 personas, casi un 10% de la población de Ática. Su excelente acústica lo hacía ideal para el teatro, pero en ocasiones también se usaba para reuniones políticas. Todo el mundo podía acceder al teatro, aunque esto no significa que fuera gratis. En las primeras filas se sentaban los sacerdotes y oficiales públicos, mientras que la parte central del auditorio se reservaba para embajadores e invitados de honor. Sabemos que los hombres y las mujeres se sentaban separados. En general, la reacción del público era emocional y ruidosa. Durante las actuaciones gritaba, maldecía y arrojaba cosas en función de su humor. Estas reacciones eran parte de la experiencia tanto o más que la propia interpretación. Hola otra vez, errante. Espero que te hayas entretenido. Aunque para la cultura griega todas las formas de arte eran importantes, la más prestigiosa era el teatro, que ofrecía una experiencia única en cada representación. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? ¿De verdad? Pues empecemos. ¿Quién era la madre de Dioniso? Correcto. Por desgracia, Sémele murió antes de que naciese su hijo, pero Zeus salvó al nonato y lo crió como un dios. Siguiente pregunta. ¿Qué competición se celebraba en el segundo y tercer día de las grandes Dionisias? No. Los certámenes de teatro se celebraban los 4 últimos días del festival. Di otra cosa.
Dioniso era el dios del vino, y no hay la menor duda de que se bebía alcohol durante el festival, pero no se limitaba a 2 meros días. Sigue probando. Sí, los ditirambos eran himnos dedicados a Dioniso, y sus concursos se celebraban el segundo y tercer día del festival. Y por fin, la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el festival más antiguo dedicado a Dioniso? Las grandes Dionisias eran uno de los festivales más grandes dedicados al dios, pero no el más antiguo. Responde otra cosa. Las Dionisias rurales no eran la fiesta dionisíaca más antigua. Di otra cosa. Las Adonias se dedicaban a Adonis, no a Dioniso. Sigue probando. Tienes razón. Las Leneas eran el festival dionisíaco más antiguo. Enhorabuena, errante. Eres una gran audiencia y muy estudiosa. Te dejaré en paz entonces. Adiós, errante.